compartir con ustedes de la palabra y de este tema precioso que es la gracia, que finalmente pienso que hablar de la gracia solo es quedarnos en la superficie de un mar profundo, ¿no? de un mar insondable, de todo lo que eso significa. Claro, el Señor nos revela muchas cosas de esto a través de su palabra, y yo quisiera que pensáramos en la gracia, en algunos pasajes que Dios me ha mostrado del fin como de la gracia, el propósito final, lo que está detrás de este actuar de Dios, como hemos cantado, que Dios no pagándonos lo que debiera cobrarnos o tratarnos como debiera tratarnos. ¿Qué hay detrás de todo esto en lo que enseña la Escritura? Pensando y meditando un poco más en la gracia de Dios. Hay descripciones hermosas de la gracia. ¿Han escuchado esta que dice que gracia es como ese amor que se inclina, o Dios inclinándose, ¿no? Es esta condescendencia de Dios hacia los pecadores y todas estas cosas que escuchamos. Vamos a Hebreos 7:16, donde quiero empezar a puntualizar unas cosas. Hebreos 7. Hablando, recuerdan este pasaje, capítulo 7, sobre el escritor de Hebreos haciendo una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, el sacerdocio la labor de los sacerdotes que estaban en el pacto, que hacían esta labor de ser intercesores. En este pacto que dio Dios a Moisés, ¿verdad? Este pacto de obras, un pacto condicional. Pero finalmente entonces el escritor de Hebreos introduce que vino una nueva forma que Dios siempre había planeado por la eternidad para que Dios pudiera tratar con el hombre. Y entonces haciendo esa diferencia de estos dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia, allí leemos en el versículo 16, dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, hablando va a decir de Cristo, que es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Este no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y dice, versículo 18: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza. ¿A qué se refiere la introducción de una mejor esperanza, hermanos? Al pacto de gracia que ahora Dios traería o trataría con el hombre. Ya no la de los mandamientos que no podían hacer perfectos a los hombres, que no podían darles la condición de dignidad para poder estar con Dios. Y ahora Dios va a empezar a revelar, bueno, ya lo había revelado cuando obviamente estamos leyendo este pasaje, este nuevo pacto con el que Dios va a tratar con el hombre. Y le dice ahí, versículo 19: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Aquí de estas palabras es de lo que yo tomo este pensamiento acerca de la gracia que yo quisiera que meditáramos. Es esta forma por la cual es posible que podamos acercarnos a Dios. Dice algo que nos produce la esperanza, una esperanza cierta de que podemos acercarnos a Dios. La gracia al final podemos definirla de muchas cosas o tener descripciones de la gracia, pero en esencia la gracia
la verdad preciosa de la gracia es que podemos tener comunión con un Dios santo, que podemos disfrutar de Dios, nos acerca a Él. Así que cuando pensamos en la gracia salvadora, como a veces nosotros tenemos un poquito esta natural división, ¿han escuchado esto de la gracia salvadora y la gracia capacitadora? ¿Sí? Es esto de lo que un poco nos hablaba Carlos, es esta gracia que viene en la búsqueda del pecador para salvarnos, pero también es esa gracia que es otra forma de hablar, ese poder de Dios que nos está fortaleciendo para poder vivir la vida que Dios quiere, ¿verdad? Para hacer lo que Él quiere a través de nosotros, y en nosotros es esa gracia capacitadora, pero al final podemos encontrar que es esa gracia acercándonos a Él. En su gracia Dios nos acerca a Él, vamos a llamarla así, gracia salvadora. Dios nos acerca a Él, y cuando hablamos de esa gracia que nos mantiene cerca de Él, es esa gracia capacitadora. Dios yendo por nosotros y Dios manteniéndonos cerca de Él a través de esa gracia capacitadora, para que finalmente podamos disfrutar de Dios y de Cristo de una manera que no podríamos. Sin la gracia no desearíamos ni podríamos venir a Dios, y sin la gracia, hermanos, no podríamos mantenernos cerca de Dios en una comunión con Él. Eso es lo cierto de la gracia de Dios. Así que cuando pensamos en la vida cristiana, yo la defino de esta manera, o la medito en esto, en la vida cristiana. Es el sendero de gracia por el que Dios trae a los que amó desde antes de la fundación del mundo, para que puedan estar con Él. La vida cristiana es la historia de Dios yendo al encuentro del pecador y trayéndonos a una cercanía con Él cada vez más completa, cada vez más perfecta, hasta que finalmente se complete al final, cuando nuestra salvación sea consumada, como hoy nos compartía Carlos, y finalmente podamos estar plenamente en una cercanía completa y perfecta con Dios. El final de ese sendero de la gracia, ¿cuál es entonces el sendero final de la gracia, hermanos? El sendero final es la gloria preciosa de Dios que disfrutaremos por toda la eternidad. Quisiera un poco meditar en esto, a lo mejor igual, y esto es algo que en tu corazón lo percibes de la misma manera, pero a veces cuando se habla tanto de la gloria de Dios, siento que se pierde de vista. Hablamos de glorificar a Dios y la gloria de Dios, y pienso yo en esto, trato de comunicar esto a la iglesia allá en Jico. Hermanos, nosotros por nuestra naturaleza no podemos apreciar a Dios. No podemos venir a disfrutar de esa gloria, es decir, todo lo que Dios es, porque nuestra condición pecaminosa nos lo impide. Nuestra condición, nuestra naturaleza no nos hace valorar a Dios de ninguna manera. Les digo, en el anexo que vamos a compartir, en un anexo de adicciones que vamos también cada sábado, de verdad me faltó poner unas fotos allí. Vamos a un anexo de adicciones cada sábado allá en Jico, compartimos 30, ya tenemos más gente allá que en la iglesia. 30, 35 personas o más siempre están escuchando. Y les digo, si ahorita si diéramos la posibilidad de que los que se quisieran quedar por su propia voluntad de escuchar, se quedaran, o los demás se fueran a las actividades de comida y de recreación que allá tienen, créanme que a lo mejor no se quedaría más que uno o dos, y a lo mejor estoy siendo generoso. Es decir, nuestra condición nos impide poder disfrutar de Dios, y de hecho no queremos. Cuando la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, es esa muerte espiritual que no solamente habla como de que estamos muertos en el sentido solo frío de decir, bueno, estamos sin Dios. También quiere decir que no deseamos naturalmente a Dios, que no nos gozamos de Dios, que no tenemos un deleite en Dios. Y de hecho, tristemente, muchos también
que decimos ser creyentes, el pecado aún nos afecta de tal manera que no nos deleitamos en Dios, no nos gozamos en Dios, y esa es una evidencia del pecado. Pero la gracia de Dios lo que hace precisamente es ir quitando todas esas barreras, todo eso que impide que podamos disfrutar más plenamente de Dios, porque de otra forma no podríamos hacerlo. Así que la vida cristiana es este sendero en el que Dios nos toma, no deseando a Dios de ninguna manera, no queriendo tener nada con Dios, ausente Dios en nuestras vidas. Diría un autor, probábamos a Dios como si Dios pudiéramos darle una probadita y nos sabe insípido totalmente, no tenemos nada que nos guste de Dios, pero la gracia de Dios despierta nuestras papilas gustativas espirituales de tal manera que ahora Dios se nos hace deleitoso y es un gozo. Y entonces otra vez vamos a ir a la reunión de iglesia y nos paramos temprano y es el día de descanso y esas cosas toman un lugar secundario, porque es ese deleite en Dios de decir vengo a adorar a mi Dios, y este encuentro con este Dios que me deleita, que me llena de gozo, y voy a compartir con otros el deleite de Dios. Esa es la precioso de la reunión como iglesia. Cuando nos reunimos Cristi, Carlos, un servidor a tomar café, créanme que la gente nos ve con un deleite, o bueno, al menos eso lo conocía Carlos y Cristi, no sé ahora. Se ve el banquete que estamos teniendo, disfrutando el postre, el cafecito, estamos deleitosos juntos. El deleite que tenemos en la fe es este deleite ahora que Dios ha despertado en nosotros, de disfrutar de Dios y esta comunión juntos para disfrutar de un Dios que gozamos plenamente. Así que esto es lo que se hace evidente, la gracia de Dios, que te permite ese gozo y ese deleite de venir, estoy disfrutando de Dios. Y entonces digo que todo el camino de nuestra salvación, todo este sendero de que es la vida cristiana, que comienza con Dios trayéndonos, mostrándonos a Cristo y llevándonos en ese proceso hasta consumar nuestra salvación en la glorificación, es ese sendero de Dios acercándonos a Él para que podamos disfrutar más plenamente de Él hasta que sea consumado este deleite. ¿Recuerdan Romanos 8:30? A lo mejor ni es necesario buscarlo, pero habla de este proceso de salvación que dice que a los que antes predestinó, y todo lo que ahí va a describir. Romanos 8:30, hablando de este, vamos a decirlo como en palabras de Carlos, este proceso de salvación que Dios hace, habla versículo 30, y a los que predestinó, y es decir, este Dios que nos eligió, que nos escogió en Cristo, dice: a estos que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahí en glorificó está incluida la palabra santificó, porque la glorificación finalmente es la consumación de nuestra santificación. Pero bueno, si ahí vemos el proceso de la obra de salvación de Dios, podemos decir que nuestra elección es Dios determinando a traernos a Él. Dios meditando en su corazón, lo voy a traer a mí. En nuestro llamamiento es Dios comenzando a acercarnos a Él, porque ustedes saben, hermanos, el llamamiento comienza cuando Dios nos despierta la fe. Es esto que mencionó Carlos, la fe como un regalo también que nos despierta, porque en nuestro libre albedrío no podríamos escoger a Dios de ninguna manera. Cuando se piensa en el libre albedrío tenemos un concepto equivocado de Él, como si el hombre tuviese la capacidad de escoger a Dios o no escogerlo, o escoger el bien y el mal. No es lo que enseña la Escritura. El libre albedrío es que podemos escoger el mal sin la intervención de Dios, pero no el bien. No podemos escoger a Dios a menos que Dios intervenga en nuestras vidas. Así que en el llamamiento lo que Dios hace es despertarnos a esa necesidad que tenemos de Cristo, de Dios,
Y entonces es en el llamamiento es Dios comenzando a acercarnos a Él. En la justificación es Dios vistiéndonos de dignidad para venir a Él, porque sabemos que no solo necesitamos perdón de pecados para poder venir a Cristo. Eso es una parte de nuestra necesidad. Tenemos que tener la dignidad para poder estar con Dios. No solo limpieza de pecados, sino también la dignidad para venir al Santo, Santo, Santo. Y entonces en la justificación nos es dada la dignidad de Cristo. Así que en nuestra justificación es Dios vistiéndonos de dignidad para venir a Él. Y en nuestra santificación es Dios cautivándonos para mantenernos junto a Él. Y observen que digo la palabra cautivándonos para mantenernos junto a Él. Porque bueno, en las conferencias escuchamos algunas definiciones de lo que es la santidad. No sé quiénes estuvieron ayer en las ayúdenme, ¿qué se decía de la santidad? Muy rápido. A lo mejor quiera participar una o dos personas. ¿Qué es la santidad? ¿Ok? Separados, y diría el hermano Aníbal, separados para. ¿Sí? Pero bueno, ¿alguien más? Es que a mí me tocó estar hasta atrás, casi no escuché. Bueno, en términos generales la santidad se entiende estar apartados del pecado, separados del pecado. Pero lo que encuentro en la Escritura, o lo que encontramos en la Escritura como es la esencia de la santidad, tiene que ver con el deleite también. Miren, ¿qué es lo que nos mantiene cercanos a Dios? Dios que nos deleita y nos complace de tal manera que cuando estamos satisfechos en Él, le podemos decir al pecado: esto no me interesa. El deleite que te produce el pecado no se compara con el deleite que te produce Dios. De tal manera que cuando tú quieres probar el pecado dices: ¿cómo voy a dejar estas papas fritas? ¿Cómo voy a preferir las papas fritas? Bueno, así son las papas de Dante, pues. ¿Cómo preferir estas papas fritas por este manjar deleitoso? Y entonces en la santificación, por eso describíamos aquí Dios cautivando nuestros corazones para mantenernos junto a Él. La santificación es ese deleite que Dios produce en nuestras vidas de Él, de tal manera que podemos rechazar el pecado. Siempre les decimos a nuestros hijos: no podemos estar con ustedes todo el tiempo. A lo mejor ustedes se comportan bien estando cerca de nosotros, pero lejos de nosotros, créanme que si no hay un deleite en Dios, van a hacer lo que quiere su corazón. Pero cuando una persona tiene un deleite en Dios, cuando está gozoso y deleitado en Dios, será la forma más victoriosa de poder decir no al pecado. Así que en la santidad lo que Dios hace es mostrarnos de tal manera lo precioso que Él es, su gloria, que entonces podemos decir: ¿cómo podría yo probar esto, Dios? ¿Cómo podría yo vivir de esta manera si eso me va a alejar de ti? Si esto me va a hacer que esté separado de ti, si esto va a producir en mí que me sienta yo avergonzado, triste y disfrute menos de ti. Y entonces la santidad va floreciendo de una manera. Por eso digo, es la santidad Dios cautivándonos de tal manera que nos mantiene junto a Él, pero no nos tiene amarrados a Él. Nosotros estamos abrazados a Dios. No es Dios amarrándonos: ahora me obedeces y haces lo que yo quiero, si no todo vendrá sobre ti, todas las pestes y calamidades. No es esa la santidad que le glorifica a Dios. Es la santidad que dice: Señor, yo estoy abrazado de ti porque me deleita estar contigo. Lo demás se da por sí mismo, se da por sí solo. Rechazar el pecado, no vivir de esa manera, no ver eso que no debo, no hacer eso que no debo, no andar en donde no debo, ni permitirme cosas que me alejan de poder seguir disfrutando de ti plenamente. Y en la glorificación finalmente es Dios teniéndonos plenamente. Es Dios finalmente recibiéndonos con los brazos abiertos. Así que el fin de la gracia, hermanos, es el fin del Evangelio.
Y al final es el fin de la vida cristiana. ¿Qué pudiéramos decir que es el fin del Evangelio, hermanos? ¿Qué es el fin del Evangelio? ¿Cuál es el bien mayor del Evangelio? Ya les di un poquito más de avance. ¿Cuál es el bien mayor del Evangelio? Estar con Dios. Glorificar a Dios. El bien mayor del Evangelio es tener a Dios. Es Dios mismo. Y a veces pensamos en la vida cristiana como finalmente estaré en el cielo y veré a mis seres queridos que partieron y todo esto bonito, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y eso es precioso, pero hagan de cuenta que esos son los extras del regalo principal. Y no se necesita ser cristiano para desear eso. Digo, tampoco los demonios quieren ir al infierno, pero el desear y el tener a Dios, ese es el bien supremo del Evangelio, que ganamos a Dios. La vida eterna es vida eterna porque tendremos a Dios por la eternidad, porque disfrutaremos a Dios por la eternidad. No solamente es porque viviremos para siempre, y qué bueno porque no estaremos en el polvo, o qué bueno porque finalmente disfrutaré por la eternidad de mis seres queridos, o que me tomaré el cafecito ahí todo el tiempo con mis más apreciados hermanos. Eso es bonito, pero no es lo más bonito. El cielo es cielo y el Evangelio es Evangelio porque nos da a Dios, porque finalmente podremos disfrutar de Él. Si no creen, si no tenemos ese deleite en Dios, es probable que algo está ahí. No, la obra del Espíritu Santo debe de convencernos de esto, porque una vez leía que decía, oye, es que esto de los cristianos que hablan del cielo y estar allá, ¿no se te hace aburrido ahí tocando un arpa en las nubes, como toda la eternidad alabando a Dios con unas arpitas y panderos? ¿No se te hace eso como, pues, no tan animoso? Bueno, esto habla un corazón que no ha encontrado un deleite en Dios, porque no es cierto, hermanos, que alabando al Señor hay momentos que dices, quisiera que esto no acabara ya, que esto permanezca ya, y entonces en la eternidad ahí estemos alabando a nuestro Dios, en su presencia, gozándonos. Si no hay este gozo y deleite en Dios, pidamos que el Señor nos muestre qué está pasando en nuestros corazones, porque no solo es el deseo de estar en el cielo lo que nos llevará allá, sino es dónde está nuestro deleite, dónde está nuestro gozo. Recuerdan 1 Corintios 16, 21, 22, dice, no lo busquen, solo lo cito, cuando habla que lo indispensable para poder estar en la presencia del Señor y no recibir su juicio, dice, es que amamos a Dios. Es que se me olvida la frase exacta, creo que sí la voy a buscar. Si ustedes me quieren acompañar, es que quiero... estuvo muy bonito todos estos días, pero siento que el cansancio. 1 Corintios 16, $22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Algo esencial que nos define como hijos de Dios no es conocer las doctrinas de la gracia, puedes definirla, qué es esto, qué es la fe. Podemos ser unos eruditos bíblicos aquí, no digo que eso está mal de ninguna manera, yo digo, todo eso nos debiera llevar a amar a Dios, a valorar a Dios, porque eso es lo que nos define como hijos de Dios. El que no amara al Señor Jesucristo sea maldito, es decir, no puede recibir las gracias de la persona que no tiene un deleite en Dios. Eso es lo que nos define como creyente. No es si asistes a la iglesia, no es, todo eso está bien, pero eso es solo una demostración de lo que hay en tu corazón acerca de Dios. Y muchas veces puede haber personas que pueden estar asistiendo a un lugar donde se habla de Dios, donde se
predica la palabra, pero su corazón esté lejos de Dios, como los fariseos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces nuestro tiempo con Dios se vuelve un tiempo solo religioso. Ya estoy aquí, o bueno, pensando en nuestros hijos. A muchos de nosotros nos pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos están definiéndose en su fe, y son muchas veces hijos pequeños que, bueno, ya mi papá me lleva y no tengo otra. Pero el momento en el que ellos vayan por su propio pie, por el deleite que Dios les produce, por el gozo de estar con el Dios vivo y verdadero y adorarle juntos, entonces se manifestará la vida verdadera, porque el amor a Dios define lo que somos, el amor a Cristo. Así que en esto, así que todo el fin de la gracia, del Evangelio, el fin de la vida cristiana es tener a Dios, adorarlo, amarlo como nuestro mayor tesoro, y esto define lo que somos. Y bueno, dice también que somos exhortados, 2 de Pedro 3:18. ¿Quieres abrir tu Biblia? 2 Pedro 3:18. En estas casi palabras finales del apóstol, exhortando a los hermanos, dice: antes bien, versículo 18, 3:18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que, dice aquí, es una exhortación del apóstol Pedro a que crezcamos en la gracia, pero creo que tenemos que definir entonces, pues, ¿qué es crecer en la gracia? Y quisiera en esta misma línea de argumento que estoy mostrando, ver tratar de definir lo que es crecer en la gracia, pero quisiera que viéramos el 17 para que pudiéramos ver qué no es crecer en la gracia, y a ver si eso nos ayuda un poquito más. Versículo 17, ahí en 2 de Pedro, ¿qué dice? A ver, ¿me ayudan a leerlo? Bueno, espero que si leemos en la misma versión, si no estaremos como hablando en lenguas. 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Fíjense que previo a decir antes bien crecer en la gracia, dice como lo contrario, que es lo que no es crecer en la gracia. Y está más o menos diciendo allí que es alejarte de tal manera, es alejarte de la palabra, alejarte de tal forma de la verdad de Dios, que te haga caminar en una dirección opuesta, que no te acerca a Dios. Así que creo que en esta misma línea de pensamiento que les he estado compartiendo, si la gracia es acercarnos a Dios, o es Dios acercándonos a Él, el crecer en la gracia es ese camino, esa determinación, esa firmeza, esa fortaleza, esa lucha para mantenernos cercanos a Él, para mantenernos tomados de su palabra, buscándolo a Él y buscando su palabra para que nos recuerde lo que Él es Dios para nuestras vidas, lo que Él ha hecho. De tal manera, por eso dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí anoté, crecer en la gracia es esa lucha, ese esfuerzo que nos corresponde llevar a cabo para vivir en una cada vez más cercana e íntima comunión con nuestro Dios y Salvador, disfrutándolo así plenamente. Es esa invitación a decir, no te alejes de la verdad. Como le dice Pablo a los filipenses, ¿asidos de qué? Ustedes manténganse luchando, y entre las exhortaciones que les da dice, tómense, aférrense. ¿Recuerdan cuál es la palabra en 2:16? ¿Asidos a qué? La palabra de vida. Asidos a la palabra de vida. Asidos a la palabra de vida, aferrados.
como diciendo, ¿quieres mantenerte cerca de Dios? Aférrate a la palabra de vida. Pero eso significa un esfuerzo que obviamente no estamos solos. Dios fortaleciéndonos, finalmente todo proviene de Dios. Y Dios también nos ayuda en esta lucha para que tomados de su palabra podamos mantenernos cerca de Él. Y haciendo todo lo que necesitamos para que no nos alejemos de Él, de tal manera que nos lleve a un camino de tal lejanía que muchas veces ese camino demuestra lo que verdaderamente había en el corazón y que no había un verdadero amor por Dios, sino quizás intereses diferentes. Así que es luchar por mantenernos abrazados a Él, nacidos de la palabra de vida. Y la otra pregunta es, si entendemos qué es crecer en la gracia, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo crecemos en la gracia de Dios? Y bueno, han escuchado ustedes de los medios de gracia, ¿verdad? Es decir, Dios ha dado medios de gracia para poder crecer en esta gracia, es decir, estar tomados, y ya dijimos uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuál fue? La palabra, ¿verdad? ¿Qué otros medios de gracia conocemos, hermanos? La oración, muy bien. La comunión con la iglesia. La confesión, el arrepentimiento, la práctica de las ordenanzas en la iglesia, son medios de gracia que Dios nos da. Lo que en otras palabras nos dice o entendemos en la Escritura, que Dios nos da caminos para que crezcamos en esa cercanía con Dios. Es decir, Dios ha dado su iglesia para que podamos crecer en esa gracia. No podemos estar cerca de Dios si estamos lejos de la iglesia. No podemos crecer y esto lo tengo desde que Dios tuvo en su misericordia mostrarme estas verdades. Recuerdo a Carlos sobre esta verdad, exhortándonos a la comunión a la iglesia como algo tan importante. Así que ahí está la gracia, está la oración. Finalmente la oración es un medio de gracia para traernos a Él, pero para estar cerca de Él. Cuando oramos estamos buscando su rostro, su voluntad, nos trae cerca de Él. La oración, la confesión, el arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Qué hace el pecado en esencia? El pecado nos aleja de Dios, nos separa de una comunión íntima con Él. Así que ¿cómo es la oración o la confesión un medio de gracia? Qué precioso cuando arrepentido bien dice: Señor, perdóname por esto, perdona por todo este sendero que tomé, por esta necedad de mi corazón, y te acerca a Dios. Así vemos que los medios de gracia son formas para las que Dios permite para que nos acerque a Él en una comunión íntima. Porque recuerda las palabras del rey David: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, esa es la culminación de los medios de gracia, lo precioso de los medios de gracia, que nos permiten disfrutar de Dios plenamente, porque en su presencia hay plenitud de gozo. No sé, pero cuando venimos a la iglesia, sentimos esta parte, experimentamos esta verdad, nos sentimos gozosos porque aquí está el Señor en medio de nosotros. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias. Me gusta la descripción que hace de David, porque no es cualquier alegría, delicia, es decir, algo que te cautiva, que te llena de gozo, de satisfacción. Delicias a tu diestra para siempre. Qué precioso. Y los medios de gracia es lo que nos ayuda a que esto sea así. Quisiera yo, esto es una versión personal, creo que no he encontrado igual, y si ustedes hayan leído en algún momento esto que voy a compartirles, pero no es porque quiera agregarle nada de sabiduría adicional a lo que ya se ha dicho, solo una experiencia de mi propia vida para agregar esto que a continuación diré. Veo como un medio de gracia también el sufrimiento, hermanos. El sufrimiento es un medio de gracia. A ver si no salgo apedreado ahí de momento, o a punto de cercano a la blasfemia, pero no lo veo así en la Escritura también. Así como la oración, la confesión, la comunión con la iglesia, encuentro, por lo que veo en algunos pasajes de la Escritura y en mi propia experiencia, cómo el sufrimiento
ha sido una forma que Dios ha utilizado para traerme a una cercanía con Él. En los momentos más alejados que he tenido de Dios, Dios utilizó el sufrimiento para un medio quizás no deseado, pero necesario para traerme a Él. Y les puedo decir que los tiempos más preciosos que Dios me ha permitido poder estar con Él, donde puedes como decir, Señor, te siento tan cercano, estás allí platicando con Dios, han sido a través de los momentos más difíciles de dolor y de angustia y de temores que hemos pasado en nuestra vida o que he pasado. Dios en su misericordia, en su gracia, me ha permitido el sufrimiento como una manera de acercarme, un medio para acercarme a Él. Así que gloria a Dios por las tribulaciones, por las circunstancias adversas, difíciles, dolor, enfermedades, situaciones de conflictos diversos, porque son un medio que Dios es probable que está utilizando en tu vida para traerte cerca de Él, porque de otra forma no tendríamos Dios no nos cautivaría. A veces estamos tan ensordecidos, tan cegados, que no nos permite disfrutar a Dios como debiéramos. Y el sufrimiento y las pruebas en nuestra vida son una forma de que Dios nos cautiva para traernos cercanos a Él. Finalmente, aún aunque nuestro sufrimiento fuese lo más grande, bueno, antes de decir, es cierto que esto le pasó a Job, ¿no? Job, todo lo que Dios permitió en su vida, porque aunque sabemos que el diablo estuvo ahí inmerso en todas las acciones, Dios soberanamente permitiendo todo lo que el diablo actuó sobre la vida de Job. Y veo como en estas palabras de Job encuentro yo la definición o un respaldo en la definición que les trato de decir acerca del sufrimiento como un medio de gracia, porque recuerdan que Job al final, él expresa después de todas estas pruebas que ha pasado, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que todo el sufrimiento que tuvo Job al final valió la pena, porque le permitió una visión de Dios diferente, de su poder, de su soberanía, de su gloria, de tal manera que Job conocía a Dios, sí, Job alababa a Dios, ofrecía sacrificios a Dios, pero dice, no había visto a Dios en esa forma tan gloriosa hasta después de todo lo que pasé. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que Job pudo experimentar de una forma más preciosa a Dios por medio del sufrimiento. Así que no importa cuál sea nuestro sufrimiento, nunca será suficiente para poder disfrutar plenamente de Dios. Y ahí es donde entra el sufrimiento más precioso y valioso que nos hace poder finalmente tener a Dios. Recuerden que dice 1 Pedro 3:18, ahí que estamos cerca, regresamos un poco a 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, y estoy abusando ya de mi tiempo, ¿verdad? Pero ya estamos terminando. Y estoy abusando de las palabras que José Luis de Gracia me dijo en su casa. Siempre los predicadores foráneos se extienden, pero yo traje justo, no te preocupes. Gracias, hermano, pero ya estoy terminando. 1 Pedro 3:18, acompáñame a leer, es muy conocido este versículo, pero dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermanos, Cristo no murió en la cruz injustamente, sin merecerlo, para llevarnos al cielo. No murió en la cruz y sufrió lo que sufrió para quitar nuestros problemas, para que ya no tuviésemos dolor. La muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo es el medio de gracia más preciosa, porque al final nos da a Dios, para llevarnos a Dios. El sufrimiento de Cristo hace posible que tú y yo podamos disfrutar de Dios sin que haya nada que lo estorbe, sin que haya nada que nos impida que podamos acercarnos a disfrutar de este Dios pleno. Así que por toda la eternidad será un disfrutar de la gracia de Dios, como dice. ¿Cuál será el canto cuando se entonan cantos especiales que se alaban
los atributos de Dios y la gracia de Dios. Recuerda, Señor, creo que muchos de estos cantos tú vas a permitir allá que los entonemos, porque dice la Escritura que por toda la eternidad alabaremos la gloria de la gracia de Dios, la gloria de la gracia de Dios con la que nos salvó. Al final, nuestra salvación es la verdad preciosa de que el Rey de Reyes, Señor de Señores, nos abrazará y no nos volverá a soltar, y por esa gracia preciosa estaremos seguros que nada nos podrá alejar de Él. Ya nada finalmente nos permitirá alejarnos de este Dios precioso, glorioso, para disfrutarlo plenamente y amarlo plenamente por los siglos de los siglos. Así que, gloria a Dios, nos oramos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos revelas. Y gracias porque te revelas a nuestras vidas por medio de ella. Y podemos conocer un poco de tu grandeza, de lo que tú eres, Señor, de tu corazón. Y porque de esta manera nos cautivas de tal forma que venimos a ti, nos atraes a ti. Señor, ayúdanos en esta obra de gracia que comenzaste en nosotros, que nos sacaste de la oscuridad en donde no te veíamos y no podíamos apreciar tu valor, y ahora nos revelas lo glorioso que eres y nos atraes cada vez más a esta gloria, para que al final, en nuestra santificación completa, podamos estar aptos, totalmente completos, para poder ver todo lo que tú eres y disfrutarte así plenamente. Gracias, Señor. Haz esto una realidad en cada uno de nosotros, sobre todo en los que aún no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.